Vamos a estudiar un concepto íntimamente relacionado al concepto de matriz, que es el de determinante. Como habrán notado, eh, cuando uno realiza cálculos con matrices, particularmente productos, potencias, el cálculo de matriz inversa, suelen ser procedimientos extensos que llevan una gran cantidad de cuentas, donde un único error de cálculo arruina todo el resultado. Y pueden ocurrir situaciones en las cuales yo ni siquiera necesito, por ejemplo, por decir algo, la inversa. Quizás yo necesito saber si una matriz tiene inversa, pero no realmente conocer cuál es para justificar algún procedimiento. O quizás también si es una matriz muy grande, eh, sería malo ponerme a calcular la inversa de una matriz de 7 por 7, por decir un ejemplo, para descubrir en el anteúltimo paso se anula una de las filas de la matriz de coeficientes del sistema de Gauss-Jordan que uno utiliza para calcular la inversa y que por lo tanto al no llegar a la forma reducida y escalonada, esa matriz no tiene inversa. Entonces quizás si uno lo pudiese predecir de antemano, eh, podría directamente evitarse intentar calcular la matriz inversa y decir que la misma no existe. Eh, Está claro que es más fácil que trabajar con una matriz es trabajar con un número. Entonces, la idea que se plantearon los matemáticos es: ¿existirá algún número asociado a las matrices que me permitan decidir cosas como esas, que existe la matriz inversa o algún otro tipo de consecuencia con menos trabajo? Entonces, para ello nació el concepto de determinante, que es básicamente es un número asociado a una matriz cuadrada. Aclaro que esto que estoy escribiendo no es la definición de determinante, sino solamente una explicación, asociado a una matriz cuadrada que permite trabajar con matrices o razonar sobre ellas de modo más cómodo y con menos cuentas, más sencillo. Ahora, una primera cosa, y que la justificación exacta la vamos a ver más adelante, que tanto lo que está en el título como lo que está aquí es muy importante. Solamente van a tener determinante las matrices cuadradas, es decir, aquellas mismas que eran las que tenían inversas van a ser eh, todas aquellas en las cuales se le podía calcular la inversa, porque yo puedo intentar calcular la inversa de una matriz cuadrada aunque no lo tenga. Entonces todas aquellas a las cuales se les podía intentar calcular la inversa, que eran las matrices cuadradas, son las mismas que van a tener determinante. Ahora, como yo tengo que poder, por ejemplo, decidir si la matriz tiene inversa o no, entre otras cosas, aunque la matriz no tenga inversa, sí sería necesario que tenga determinante. Entonces, básicamente necesitamos que este número que queremos asociar a la matriz cuadrada tenga dos características fundamentales. Primero, que toda matriz cuadrada tenga un determinante, es decir, que se pueda calcular. Y segundo, para que yo pueda tomar decisiones sobre la matriz a partir de ese número tendría que ser único. Es decir, si una matriz tiene varios determinantes posibles, pues no sabría con cuál trabajar, o tendría que trabajar varios caminos al mismo tiempo y ya perdería su utilidad. Entonces estamos pidiendo que cada matriz cuadrada tenga primero, y que a su vez sea único, ese número asociado. Entonces básicamente lo que estamos describiendo es que el determinante tiene que ser una función. Entonces, determinante, la definición, esta sí es la definición, es una función que generalmente se denota como def, que asocia a cada matriz cuadrada un número. Entonces, es una función que le asigna a cada matriz cuadrada un número. Por el hecho de decir que función, quiere decir que cada matriz cuadrada tiene un determinante, y el decir que función, que este es único. ¿Sí? Es decir,
como es una función, varias matrices pueden tener el mismo determinante, pero, es decir, el resultado del determinante puede ser el mismo para varias matrices, pero cada matriz tiene un único determinante. ¿Sí? 2, por poner un número, puede ser el resultado del determinante de varias matrices, pero cada matriz tiene un único determinante. Aquí coloqué en la definición K de n por n en K porque uno puede definir matrices donde sus elementos sean extraídos de cualquier cuerpo, es decir, uno puede tener matrices de números reales, matrices de números complejos, matrices de números racionales, etc. Cualquier cosa que se comporte como un cuerpo, y el determinante va a pertenecer al mismo cuerpo, es decir, si yo trabajo con una matriz de números complejos, el resultado del determinante va a ser un número complejo. Si trabajo con una matriz de números reales, el determinante va a ser un número real, etc. Pero en un principio uno puede construir una matriz de cualquier cosa que sea un cuerpo, incluso aunque no necesariamente sean números. Al igual que como dijimos en el caso de espacios vectoriales, vamos a trabajar principalmente con matrices de números reales, cuyos determinantes son números reales, pero el procedimiento de cálculo que vamos a describir sirve para matrices provenientes de cualquier cuerpo. Bueno, y entonces ahora viene la pregunta que es, bueno, entonces vamos a dejar bien clarito, solo existe para matrices cuadradas. Esto es súper importante, jamás intenten calcular el determinante de una matriz que no sea cuadrada, del mismo modo que jamás deben intentar calcular la inversa de una matriz que no sea cuadrada, ¿sí? Es un error conceptual gravísimo. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Bueno, la definición de determinantes es una definición por partes, es decir, es una función por partes, y que tiene otra característica importante que se llama lo que es recursiva o inductiva. Por partes quiere decir que uno define la función para distintos elementos del dominio de modo distinto. Entonces, particularmente en el caso del determinante, esas distintas definiciones dependen del tamaño de la matriz a la cual yo le quiera calcular el determinante. Entonces, los casos que se llaman bases, uno define cómo se calcula el determinante, entre comillas lo podríamos llamar por decreto. Entonces, si n es igual a 1, entonces estaríamos hablando de una matriz de 1 por 1, y en ese caso el determinante de la matriz, que también como una cuestión de notación, se suele hacer así, colocar el nombre de la matriz entre barras como si fuese módulo, pero en el caso de una matriz significa determinante. O sea, si A es una matriz de 1 por 1, A es simplemente un único numerito colocado en la matriz. Fíjense que coloqué 1, 1 a diferencia de IJ, entonces no es una matriz geométrica, sino que es una matriz que tiene un único elemento, y en ese caso el determinante de la matriz es ese único elemento. Entonces, por ejemplo, si mi matriz tiene solamente al número menos 7, el determinante de la matriz vale menos 7. Así de simple. Si una matriz tiene solamente el número raíz de 3, el determinante de la matriz es raíz de 3. El otro caso base que vamos a calcular, que vamos a tener una manera variable de calcularlo, es si A es una matriz de 2 por 2, en ese caso, si A es una matriz de 2 por 2, A tiene la forma A11, A12, A21, A22, es una matriz genérica de 2 por 2, y en este caso el determinante de A se calcula haciendo la multiplicación de la diagonal de los elementos de la diagonal principal, es decir, A11 por A22, y se le resta la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria, A21 por A12, es decir, se multiplican estos dos números que son la diagonal principal, se multiplican estos dos números que son la diagonal secundaria, y se hace
el resultado de la multiplicación de la diagonal principal menos el resultado de la multiplicación de la diagonal secundaria. Por ejemplo, si tuviésemos la matriz A, 7, menos 1, 2, 3, entonces en este caso el determinante de A se calcula haciendo el determinante de A sería la multiplicación de la diagonal principal, que es 7 por 3, menos la multiplicación de la diagonal secundaria, que es 2 por menos 1, siempre tener en cuenta que se agrega un menos por la definición, entonces en este caso sería 21 menos menos 2, son 23, entonces el determinante de esa matriz vale el número 23. Bueno, hasta aquí es muy directo lo que hay que hacer, entonces ahora llegamos en la definición al lo que se llama el caso recursivo o inductivo. En el caso recursivo es el que se utiliza para calcular el determinante de matrices de 3 por 3 en adelante. Y ahora vamos a ver cómo, por qué se llama recursivo en un ratito. Para poder definir esto necesitamos dar una serie de definiciones auxiliares, que es lo que vamos a proceder a hacer ahora. Entonces, vamos a parar esta parte y la vamos a dejar para las definiciones auxiliares. Entonces vamos a colocar aquí definiciones auxiliares que son necesarias para definir determinantes mayores a 2 por 2. El primer concepto que necesitamos definir es el concepto de menor complementario. Entonces, sea A una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada de n por n, se llama menor y j-ésimo a la matriz m y j de, si la matriz original es de n por n, el menor es de n menos 1 por n menos 1, vamos a escribir eso más clarito, a la matriz, el menor y j se va a llamar m sub i j, y si la matriz original era de n por n, va a ser de n menos 1 por n menos 1 a la matriz que resulta de eliminar la fila y la columna j de la matriz original A. Entonces, como un ejemplo, si tuviésemos que A es la matriz menos 1, 3, 7, 2, 6, 8, 0, 5, 3, y por ejemplo calculamos el menor 2, 3, entonces como la matriz original es de 2 por 2, el menor 2, 3 va a ser una matriz de 2 por 2, que resulta de eliminar la fila 2 y la columna 3 de A. O sea, sin considerar los elementos de la fila 2 y de la columna 3. Entonces, si eliminamos la fila 2 y la columna 3, resulta estos dos elementos y estos dos elementos que son los que estaban en la fila 1 y en la fila 3, en la columna 1 y en la columna 2, que son las que no son eliminadas. Así que ese menor sería menos 1, 3, 0, 5. Ese es un ejemplo de menor que yo elegí. Otro menor posible sería, por ejemplo, el menor 3, 1. Sería lo que resulta en la matriz original de eliminar la fila 3 y la columna 1. Entonces lo que terminan quedando son, si uno elimina en la matriz original la fila 1, la fila 3, perdón, y la columna 1, resultan esos 4 elementos. Así que esto resultaría 3, 7, 6 y 8. Entonces, si la matriz original es de 3 por 3,
los menores son de 2 por 2. Y digo los menores porque en realidad, si ustedes ven, uno tiene un menor por cada una de las coordenadas posibles de la matriz, y como aquí tengo tengo 9 elementos en una matriz de 3 por 3, entonces una matriz de 3 por 3 tiene 9 menores distintos. Y el otro concepto relacionado es el de adjunto, vamos a escribir bien, el concepto de adjunto o cofactor. Entonces, si A es nuevamente una matriz de n por n, se llama adjunto o cofactor adjunto IJésimo al número a sub ij, es decir, así como menor se representaba con una n, adjunto generalmente lo vamos a representar con a y j, al número que resulta de hacer menos 1 a la i más j, es decir, menos 1 elevado al número de fila más columna que estoy eligiendo, por el determinante del menor y j, es decir, que el concepto de adjunto se basa en el concepto de menor. Vale la pena recalcar que, así como el menor era una matriz, el adjunto es un número. ¿Por qué? Porque al menor le estamos calculando el determinante. El determinante, por definición, me da como resultado un número, multiplicado por otro número me da un número. Es decir, así que como el menor era una matriz, el adjunto es un número. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un adjunto asociado a cada menor. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos calcular el adjunto 2, 3, que sería ser menos 1 a la 2 más 3, que es el número de fila y columna correspondiente al menor, por el determinante, por eso pongo barras. Fíjense que esto significa matriz, esto significa determinante, porque hay que calcular un determinante. El menor menos 1, 3, 0, 5, así que esto sería menos 1 a la quinta, y como este es un determinante de 2 por 2, hay que hacer menos 1 por 5, menos 0 por 3, que es menos 5, menos 5 por menos 1 es 5 positivo, así que el adjunto 2, 3 me da 5, ¿sí? Es un número. El adjunto 3, 1, para tener otro ejemplo, sería menos 1 a la 3 más 1 por el menor 3, 7, 6, 8, que es el menor 3, 1. Esto sería menos 1 a la cuarta, que va a ser 1 positivo, y este determinante, perdón, como es de 2 por 2, se calcula haciendo 3 por 8, que es la diagonal principal, menos 6 por 7, 42, que es la diagonal secundaria, o sea, 24 menos 42 son menos 18, así que 1 por menos 18 es el valor de ese adjunto. O sea que una matriz de 3 por 3 tiene, por ejemplo, asociado 9 menores de 2 por 2 y 9 adjuntos. Bueno, entonces ahora sí ya estamos en condiciones de dar la definición de determinante. Una pequeña cuestión, respecto a la bibliografía. Hay algunos libros que llaman directamente menor, en lugar de llamar menor a la matriz, llaman menor al resultado del determinante de la matriz que resulta de sacar la fila y la columna, ¿sí? Nosotros seguimos la convención más común, que es llamar menor a una matriz. Debo poner aquí en la definición de adjunto el determinante del menor, pero quizás en algunos libros van a encontrar que el adjunto lo llaman como menos 1 a la i más j, directamente por el menor ij, porque estos libros siguen la convención de que en lugar de llamar menor a la matriz, le llaman menor al determinante de la matriz, como una aclaración dependiendo de en qué libro lo miren, pero nosotros vamos a seguir esta convención que el menor es una matriz
y en el adjunto colocamos la palabra determinante del menor para hacer referencia al número. Bueno, dicho eso, ahora sí podemos pasar a la definición de un determinante de cualquier tamaño. Hasta ahora solamente lo sabemos calcular para matrices chiquitas de 1 por 1 o de 2 por 2. Entonces, si A es una matriz de n por n, entonces se le llama determinante de A al resultado de hacer el primer elemento de la primera fila por su adjunto más el elemento que está en la fila 1 columna 2 por el adjunto 1, 2 más, así como la matriz de n por n hasta llegar al elemento que está en la posición 1n por el adjunto 1n. Entonces, básicamente, uno toma todos los elementos de la primera fila, a cada uno de esos elementos los multiplica por su adjunto y luego suma los resultados de todas esas multiplicaciones. Entonces, en general, para no tener que usar los puntos suspensivos, que no es una forma muy matemática, el determinante se suele abreviar de la siguiente manera, como la sumatoria desde j igual 1 hasta n de A1j por el adjunto 1j, o si lo queremos poner en términos del menor, la sumatoria desde j igual a 1 de el elemento 1j por menos 1 a la 1 más j por el determinante del menor que está en la posición 1j. Fíjense que a diferencia de aquí que usaba ij, porque yo puedo tener menores y adjuntos en cualquier posición, por ahora solamente vamos a calcular determinantes con la primera fila, por eso a la primera coordenada, en lugar de ponerle i, le estoy poniendo específicamente el número 1. Bueno, vamos a aplicar esto a calcular un ejemplo de determinante mayor de 2 por 2, que es particularmente el punto 6 del práctico de determinantes, donde en la parte A pedía calcular el determinante por definición o Laplace, que en realidad ahora les voy a contar de qué se trata. Calculemos el determinante de A. Entonces, el determinante de A, que lo vamos a denotar así, por lo que acabamos de aprender, es el elemento 1, 1 por el adjunto 1, 1 más el elemento 1, 2 por el adjunto 1, 2 más el elemento 1, 3 por el adjunto 1, 3. El elemento 1, 1 es 1 y el adjunto 1, 1 lo vamos a obtener en un cálculo auxiliar. Vamos a colocar cálculo auxiliar. Entonces, el adjunto 1, 1 es, por definición, menos 1 a la 1 más 1 por el determinante del menor 1, 1. Que esto sería menos 1 a la 1 más 1. Y el menor 1, 1 es lo que resulta de la matriz original de sacar la fila 1 y columna 1. Si uno tacha en la matriz original la fila 1 y la columna 1, quedan estos 4 elementos encerrados en amarillo, que serían 8, menos 9, 7 y 0. Así que esto sería menos 1 al cuadrado. Y este determinante se resuelve haciendo 8 por 0, 8 por 0, menos, por la regla del determinante de 2 por 2, ¿sí? Que llevaba un menos, 7 por menos 9, menos 7 por menos 9 es 63 positivo, por 1 al cuadrado es 63, o sea que el adjunto 1, 1 me da 63. Luego el elemento 1, 2, que es menos 4, este que está aquí, y ahora vamos a calcular el adjunto 1, 2, pero ese adjunto 1, 2 es menos 1 a la 1 más 2, que lo prolijo, menos 1 a la 1 más 2 por el determinante del menor 1, 2. Entonces esto sería, vamos a seguir por aquí, menos 1
el cubo, y el menor 1, 2 es lo que resulta de sacar la fila 1 y la columna 2, o sea que quedan sin tachar estos 4 elementos, estos que estoy redondeando en verde, sería menos 2, menos 1, menos 9 y 0, así que esto sería menos 1 al cubo, que es menos 1, y este determinante es menos 2 por 0, vamos a escribirlo, menos 2 por 0, menos por la regla del determinante, menos 1 por menos 9, así que esto da menos 1, multiplicando a todo esto, y esto me queda menos 2 por 0 es 0, menos 1 por menos 9 es 9 positivo, con este menos 9, o sea que este da 9 positivo, así que esto sería 9 positivo más A13 que es 2, y ahora vamos a calcular el adjunto 1, 3, que sería menos 1 a la 1 más 3 por el determinante del menor 1, 3, y esto sería menos 1 a la cuarta por el determinante del menor, es decir, lo que resulta de sacar la fila 1, columna 3 de la matriz original, es decir, que me quedarían estos 4 elementos, así que esto sería menos 2, 8, menos 1 y 7, esto sería menos 14 más 8 son menos 6, y menos 1 a la cuarta es 1 positivo, así que queda menos 6, entonces esto sería menos 6. Así que el determinante es 63 menos 36 menos 12, que serían 63 menos 48, 15. Entonces, el determinante de esa matriz de 3 por 3 vale 15. Bueno, ¿por qué esta definición se llama recursiva? Porque por definición hemos visto que el menor siempre tiene una dimensión en la fila y la columna menos que la matriz original. Si la matriz original es de 7 por 7, los menores son de 6 por 6. Entonces, como el determinante de la matriz depende de los menores, entonces uno está calculando, por ejemplo, el determinante de una matriz de 7 por 7 en función de determinantes de 6 por 6. A su vez, cada uno de esos determinantes de 6 por 6 va a depender de un determinante de varios determinantes de 5 por 5. Y esos varios determinantes de 5 por 5 van a depender de varios determinantes de 4 por 4, que a su vez van a depender de varios determinantes de 3 por 3, que a su vez van a depender de varios determinantes de 2 por 2, que eso sí los puedo calcular directamente sin depender de uno anterior. Entonces, como calcular el determinante de una matriz mayor a 3 por 3 depende de calcular determinantes más chiquitos en cálculos auxiliares, por eso es un ejemplo de definición recursiva o inductiva. Bueno, y ahora para finalizar este primer video sobre determinantes, lo que vamos a hacer es dar en realidad el teorema que da nombre a esta manera de calcular determinantes, que le da nombre a esta regla, es un teorema conocido como teorema de Laplace. Laplace lo que encontró es que en realidad esta regla que uno aplica, esta regla que nosotros aplicamos a la primera fila, en realidad se puede aplicar por cualquier fila o columna. Entonces, sea A una matriz de n por n, luego se puede calcular el determinante de A desarrollando la definición, que es esta que está aquí, por cualquier fila o columna. Es decir, uno puede calcular determinante de A
haciendo la sumatoria de igual a 1 hasta n de a sub ij por el adjunto ij, o si lo quiero poner en función de los menores, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub ij por menos 1 a la i más j por el determinante del menor ij. Fíjense que en este caso lo que está variando es la i, que es la coordenada de la fila, y la columna j permanece constante, por eso esta regla es el desarrollo por columna j, o también podría calcular el determinante haciendo que el determinante de a sea la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de a sub ij por el adjunto ij, y en función de los menores, la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de a sub ij por menos 1 a la i más j por el determinante del menor ij, que si ustedes aquí se fijan, lo que está variando es la columna j, la fila y permanece constante. Esto sería el desarrollo por la fila y que como caso particular, si i vale 1, tenemos esto que es la definición original que dimos. Es decir, este teorema de Laplace lo que me dice es que esta definición se puede aplicar por cualquier fila o columna, y por eso generalmente esta regla, la definición, se llama regla de Laplace para calcular determinante. Entonces, para finalizar, vamos a calcular el mismo determinante que recién hicimos, pero por aplicando la regla de Laplace a una fila o columna distinta. Para que no se mezcle con eso que está ahí, voy a copiar nuevamente la matriz original entera, que es 1, menos 4, 2, menos 2, 8 y menos 9. Seguro de copiarla bien porque si no nos va a dar otra cosa. Y vamos a aplicar. Esto sería entonces definición o regla de Laplace por fila 1. Lo que aplicamos en el primer ejemplo, vamos a aplicar regla de Laplace. Podría aplicarse por cualquiera de las tres filas o por cualquiera de las tres columnas. Por la primera fila no tendría sentido porque sería lo que ya hicimos. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar la regla de Laplace no vamos a aplicarlo para que no sea un caso de los extremos, si bien se puede tranquilamente, por columna 2. Entonces, regla de Laplace por columna 2. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que el determinante de A va a ser el primer elemento de la columna 2, es decir, que está en fila 1, columna 2, por el adjunto 1, 2, más el segundo elemento de la columna 2 por el adjunto de ese elemento, más el tercer elemento de la columna 2 por el adjunto 3, 2. ¿Sí? Posición 1, 2, 2, 2 y 3, 2. Bueno, y vamos a ir haciendo los adjuntos en cálculos auxiliares. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, el adjunto 1, 2. El adjunto 1, 2 es menos 1 a la 1 más 2 por el determinante del menor 1, 2. Entonces esto sería menos 1 al cubo por el determinante del menor 1, 2, que lo que resulta de sacar la fila 1 y la columna 2 es menos 2, menos 9, menos 1 y 0. Entonces esto es menos 1 y este determinante sería menos 2 por 0, 0, menos 1 por menos 9, que me da menos 9, sería menos 9, pero como en este 1 es 9 positivo. Luego, el adjunto 1, 3 sería, perdón, el adjunto 1, 3 no,
el adjunto 2 que tenemos que calcular sería menos 1 a la 2 más 2 por el determinante del menor 2. Esto sería menos 1 a la cuarta por el determinante de lo que resulta de sacar la columna 2 y la fila 2, 1, 2, menos 1, 0, 1, 2, menos 1 y 0. Así que esto sería 1 positivo y esto es 0, menos 2, que es 2. Y por último, lo otro que necesitamos es el adjunto 3, 2, que esto es menos 1 a la 3 más 2 por el determinante del menor 3, 2. Esto sería menos 1 a la quinta por el determinante que contiene, tenemos que sacar la columna 2 y la fila 3, así que quedaría 1, menos 2, 2 y menos 9, 1, menos 2, 2 y menos 9. Entonces esto es menos 1 a la quinta, que es menos 1, y el determinante este de 2 por 2 es menos 9, menos 4, que es más 4, menos 5, o sea 5 positivo. Bueno, entonces volvemos a este, reemplazamos los valores. A1, 2 es menos 4. Entonces este sería menos 4 por 9, más A2, 2, que es 8, por el adjunto 2, 2, que es 2, más A3, 2, que es 7, por el adjunto 3, 2, que es 5. Entonces esto es menos 36, más 16, más 35, menos 36 más 16 es menos 20 más 35 es 15, que era lo que sabíamos que nos tenía que dar. Primero, yo aquí lo apliqué por la columna 2 para mostrarles un ejemplo del que generalmente más lo confunde, pero por supuesto que como ahora uno sabe que puede aplicar la regla de la definición por cualquier fila o columna, conviene aplicarla por algún lugar donde haya un 0, por ejemplo por la columna 3, porque si lo hacemos por la columna 3 que nos quede un 0, al ser este elemento un 0, este adjunto ni me molesto en calcularlo. No sería el adjunto 3,2, sino sería el adjunto 3,3, pero el tema es que ni me molesto en calcularlo. Entonces cuando uno usa Laplace, generalmente lo hace por la fila o columna que más tenga 0 tenga. Y el otro comentario es que si ustedes se fijan, menos 1 a la 1 más 2, menos 1 a la 2 más 2, menos 1 a la 3 más 2, generalmente, como cambia una sola coordenada de un caso al otro, esto, si este da menos 1, este va a dar más 1, este va a volver a dar menos 1, entonces en general todos los elementos de la matriz tienen un signo asociado. Como este comienza en menos 1 a la 2 más 2, el signo, el menos 1 a la i más j de este elemento siempre va a ser positivo, este va a ser negativo, este va a ser positivo, este va a ser negativo, este va a ser positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Entonces de esa manera, si uno coloca esos signos a los elementos sin decir, esto sería como una indicación auxiliar. Por supuesto no vayan a cambiar el signo del menos 4, el menos 4 siempre es menos 4, pero podría utilizar aquí un menos, aquí un más y aquí un menos, y se ahorra de ir colocando el menos 1 a la i más j en cada caso. En general a mí particularmente me gusta seguir la regla tal cual como está, porque muchas veces colocar estos signos hace que ustedes cambien signo de cosas que no deberían y lo lleva a errores, pero quizás en algún libro lo van a encontrar. Yo prefiero hacer toda la regla completa haciendo menos 1 a la i más j. En un próximo video vamos a estudiar propiedades que se deducen de esta definición para los determinantes y que facilitan el cálculo de determinantes con otros métodos.